Muy buenas tardes, que Dios me los bendiga. Como se los había prometido, esta tarde vamos a hablar acerca de quién era José. José es un joven que fue hijo de Jacob y vamos a empezar a hablar de él a partir de Génesis en el capítulo 37. Como les decía, José era hijo de Jacob y de Raquel. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de ellos? Él fue enviado por sus hermanos, envidiado por sus hermanos. Él fue el primer hijo de Raquel y de Jacob. Era aquel hijo anhelado porque de alguna manera Jacob amaba profundamente a Raquel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Él y ella, Raquel en este caso, y Jacob tuvieron dos hijos. Entonces, el primero era José, el segundo era Benjamín. Y prácticamente vamos a contar qué fue lo que pasó con Raquel durante este periodo. Jacob amaba profundamente a José. José era de esos muchachos serviciales, amorosos. ¿Y quién no quiere un hijo así? Definitivamente. Y era la diferencia con sus otros hijos. Vamos a escudriñar cuál era la genealogía que había en esa familia y cuántos hijos son en total, ¿verdad? José tenía sueños, hermanos. Josué de alguna manera esos sueños le hacían predecir el futuro, y esa es parte de la gran historia que vamos a desarrollar. Y era parte también de la envidia. Él tenía gracia delante de Jehová porque obviamente para poder hablar de algo que va a suceder tenemos que tener obviamente el acompañamiento del Señor, de lo contrario es imposible. Entonces sucede que este hombre, Jacob, lo amaba tanto, que dice la palabra que le entregó una túnica de colores, una túnica que lo hacía de alguna manera con un valor mayor al de sus hermanos. Se dice que este era un acto preferencial, que cuando usted recibía una túnica de alguien, eso significaba autoridad, eso significaba un estatus un poquito más elevado que las demás personas. Entonces, de alguna manera, el Señor sentía ese corazón de José dulce. Y en esta parte de la historia vamos a ver cómo de algunas maneras esos sueños lo llevaron a José a una posición de mucha preeminencia después de haber pasado cosas muy difíciles. Como les decía, de alguna manera él había sido elegido, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos un talento, un don que nos identifica como hijos del Señor, y obviamente ante las demás personas eso no es agradable. Imagínense dentro de una familia. Entonces estas cosas de alguna manera se siguen dando en este tiempo, tal vez no con la connotación que había antes, pero sí vemos que de alguna manera no aprendemos en nuestras familias a poder respetar el talento o a respetar los dones que nosotros tenemos. Acuérdese que esto es algo que uno recibe por gracia, ¿verdad? Entonces eso es disponer primero el corazón para que luego el Señor nos ayude a desarrollar para lo que hemos sido llamados. Entonces en este caso Jacob lo tenía a José como un heredero principal de su fortuna. Esta túnica representaba la elección que ese padre de alguna manera había hecho, no solamente en la parte sentimental, sino también en la parte espiritual. Había una conexión muy especial entre ellos, y ya sus hermanos estaban de alguna manera cansados de estar viendo ese trato preferencial, pero también de que el muchacho tuviera talento. Como les venía diciendo, ellos fueron dos hermanos nacidos de la unión entre Raquel y Jacob, y su otro hermano Benjamín fue llamado primero Benoni, que Benoni significa hijo de mi tristeza. Benoni también significaba duelo. Recuerden que la historia nos cuenta que cuando Raquel estaba dando a luz precisamente a este pequeño bebé, ella falleció.
Entonces fue la razón por la cual ella quiso ponerle Benoni, porque era hijo de la tristeza en aquel momento de saber que ella iba a fallecer. Entonces Jacob era precisamente nieto de Abraham, era hijo de Isaac y de Rebeca. Con Raquel, como les digo, tuvo 2 hijos, ¿verdad? Y en total Jacob tuvo 12 hijos. Y les voy a desglosar precisamente cómo está estructurada esta parte de la historia. Los hijos de Jacob y Lea fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. En el caso de Raquel y Jacob fue solamente José y Benjamín. Pero cuando Jacob da cuando Raquel da a su sierva Bila, tiene 2 hijos más, que es Dan y Neftalí, y también la sierva de Lea, la primera esposa. Recuerdan que Jacob estuvo trabajando para que le fuera entregada a Raquel, pero Raquel era la segunda hija, y en este caso había una tradición que decía que precisamente no se podía entregar a la segunda hija mientras la primera no estaba casada. ¿Se acuerdan esa historia? Bueno, se la voy a refrescar entonces. En este caso, Jacob se casa con Lea por el engaño que le hicieron saber. Fíjense que hablando de este tema yo me ponía a pensar que realmente Jacob engañó a su papá. ¿Se acuerdan? Que en aquel momento él engañó a su padre para ganar una bendición. ¿Se acuerda usted de esa historia? Y que de alguna manera era Esaú el que era peludo y que sus brazos eran fuertes y era el cazador. Y en este caso Jacob pues tenía una personalidad totalmente diferente. Fíjense cómo la historia le permitió a Jacob de alguna manera pagar un precio muy alto por haber engañado a su papá en aquel momento y haber quitado esa primogenitura que de alguna manera tenía Esaú. Y entonces, en esta parte de la historia, nosotros vemos precisamente cómo la vida le juega un papel también de cobranza, porque en este caso, a él le tocó trabajar 7 años supuestamente por Raquel y le entregan a Lea. Y luego él tuvo que trabajar otros 7 años para poder al final casarse con el amor de su vida, que era precisamente Raquel, ¿verdad? Entonces esa fue la historia. Raquel tenía muchos problemas para poder tener hijos y había entregado ya a su sierva, que en este caso es Bila, para que pudiera tener descendencia con Jacob. Sin embargo, Dios fue benevolente con Raquel y le permitió ser madre de 2 hijos. Entonces, cuando Raquel está muriendo y le coloca de nombre Benoni al niño, viene la participación de Jacob y dice: no, mi hijo no puede nacer con un nombre que genere tristeza. Y es ahí donde nosotros vemos la importancia de ponerle un nombre adecuado a nuestros hijos. Y es ahí precisamente donde le cambia a Benjamín, que es hijo de mi mano derecha, esa alegría, ¿verdad? Entonces, en ese momento en el que se empieza a desarrollar esta historia, José tenía 17 años. Apacentaba sus ovejas junto a todos esos hijos que estaban con él. Y era el favorito de su padre. Este favoritismo permitió que fuera despertando la envidia precisamente de sus hermanos. Entonces dice que cierto día estaba apacentando las ovejas junto a los hijos de Bila y de Silpa, siervos de Raquel y Lía. Y en este momento es donde vamos a proceder a leer, porque esta palabra nos dice: y amaba Israel a José con todo, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que sus otros hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí en el capítulo 5 en el capítulo 37, verso 5 en adelante, donde se desarrolla esa historia de los sueños.
Dice el versículo 5 del capítulo 37, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, porque en aquel sueño se presentaba el futuro que al final estos muchachos tenían que vivir, ¿verdad? Viendo cómo después de José tener una posición muy baja, el Señor le permite estar en un momento muy alto, ¿verdad?, de su vida. Y entonces le dice aquí, atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, erguido. Prácticamente era como un manojo de espigas, ¿verdad? Porque acuérdense que estaban ellos en el campo. Y dice que los manojos de los demás se inclinaban enfrente del manojo que él tenía muy bien levantado. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de los sueños. Claro, ellos no tenían conocimiento de lo que realmente iba a suceder, pero en el camino del Señor, hermanos, tenemos muchas posibilidades de que si en algún momento estamos abajo, el Señor nos va a llevar a grandes niveles siempre y cuando vea en nosotros un buen corazón, como lo veía en el caso de José. Entonces dice la palabra que en el versículo 9 del capítulo 37 soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí, dice. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y como lo envió del valle de Hebrón y llegó hasta Siquem. Recuerden que en estos tiempos ellos pastaban en varios lugares, ¿verdad? Normalmente ellos tenían que caminar con el rebaño para que el rebaño fuera alimentado. Dice el versículo 21 del capítulo 37, cuando Rubén oyó esto, le libró de sus manos y dijo, no lo mataremos. Sucede algo. Su padre lo manda a él solo a buscar a sus hermanos y a ver cómo estaban las ovejas. Sin embargo, sus hermanos no estaban en el lugar donde normalmente estaban, sino que había pasado por un lugar y le preguntó a una persona que estaba ahí sentada que se había visto a sus hermanos. Entonces esta persona le dijo, sí, yo oí cuando ellos dijeron que se iban a mover del lugar. Y fue ahí precisamente que él se movilizó precisamente donde sus hermanos estaban. Y es ahí donde se desarrolla esta parte de la historia. Él va directamente a donde esta persona le había dicho. Y es ahí donde sus hermanos a lo lejos lo encuentran. Y dicen, este es el momento en el que nos podemos deshacer de él. ¿Por qué ellos pensaron eso? Porque estaban bastante retirados, ¿verdad? De donde ellos normalmente estaban. Y entonces es ahí donde él sale, ¿verdad? A buscar a sus hermanos y a lo lejos sus hermanos lo ven. Y ellos piensan en matarlo. Imagínense el odio que a veces un padre puede generar en los hijos sin tener una idea, porque realmente este hijo era un hijo excepcional, tenía un buen corazón, pero desgraciadamente sus otros hermanos estaban, hermano, con sentimientos tan fatales como el pensar en matar a su hermano. Esta historia nos tiene que llevar a una reflexión, mis amados, porque definitivamente nosotros no podemos estar bajo ese tipo de situaciones. Nosotros tenemos que experimentar precisamente el amor de Dios en nuestra familia. Y es un llamado muy particular a los padres, a tratar por igual a los hijos. Porque imagínense en este caso,
Jacob iba a morir en algún momento. ¿Y cómo iban a quedar esos hermanos? Con unas relaciones destruidas y pensando en matarse unos con otros. Qué cosa tan tremenda, hermano. Y entonces es ahí donde Rubén escucha cuáles eran los planes de los otros hermanos y le dice, no lo vamos a matar. Entonces Rubén le dice, no derramaremos sangre en una cisterna que esté en el desierto y no pongáis mano sobre él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a la casa de su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que le había regalado ya Jacob. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Dice el versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, el otro hermano, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y esto a nosotros nos puede convenir con relación a él. Y cuando pasaban los madianitas de la tribu de Madián, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los israelitas por 20 piezas de plata. Y lo llevaron a José a Egipto. ¿Qué le parece? Qué cosa tan tremenda. 20 piezas de plata por la vida de su hermano. Amados, esta historia nos tiene que llevar a una reflexión definitivamente, porque no podemos nosotros dejar de ser parciales con nuestros hijos. Recuerde usted, un día se va a ir. ¿Qué tipo de relación va a dejar con sus hijos? ¿Qué tipo de relación hay entre los hermanos? Esta historia nos tiene que llevar a una reflexión, porque definitivamente es lamentable. Imagínense que el versículo 33 dice, encontraron la túnica, la ensangrentaron, mataron un cabrito. Imagínense, qué ideas. Mataron un cabrito y le ensangrentaron la túnica para llevársela a su papá y decirle que su hijo había fallecido. Que posiblemente una bestia feroz lo había atacado y lo había matado. Ya de por sí Jacob estaba con un dolor de haber perdido a su mujer, al amor de su vida. Y encima vienen estos chicos y en el versículo 33 del capítulo 37 dice, y él reconoció la túnica, es la de mi hijo, alguna mala bestia lo devoró. José se sintió despedazado según lo que él pensaba. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. ¿Recuerdan que acabamos de ver la historia precisamente de Job? ¿Recuerdan cuando él se rasgó sus vestiduras y puso cilicio en su cabeza? ¿Se acuerdan que fue cuando se dio cuenta de que sus hijos habían muerto y que lo había perdido todo? Les decía yo que esa es una señal de duelo. Y aquí la volvemos a encontrar precisamente en lo que es esta historia de José. Y dice en el versículo 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quería recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial del faraón, capital de la guardia. O sea que José, después de pasar a los madianitas, estos madianitas luego van y lo venden en Egipto. Y lo venden precisamente a Potifar. ¿Quién era Potifar? Yo se lo voy a explicar. Potifar era un oficial de muy alto rango del faraón, era un guardián, era un varón egipcio, y a él lo compró precisamente ese día para llevarlo a su casa. ¿Qué le parece?
Dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Potifar era un hombre muy recto, pero también era alguien que estaba probando a José. Dios, cuando está contigo, hermano, Dios te da sabiduría, Dios te da entendimiento, Dios te da muchas cosas. Y es ahí donde yo quiero detenerme en este momento, porque vamos a darle gracias a Dios. Vamos a hacer una segunda parte de esta historia, para que el Señor tome control de esta enseñanza y que usted pueda encontrar algo maravilloso en este capítulo 39 en adelante. Amado Dios y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos a darte las gracias. Padre, tú eres bueno y nos has traído esta historia, Señor, para que de alguna manera podamos conocer, Señor, cuál es en nuestro camino, Señor, nuestra mejor virtud, Señor. Pero también entender, Padre, que es gracias a ti que nosotros podemos tener, Señor, un tiempo para poder reflexionar sobre esta historia. Danos, Señor, el conocimiento como padres y danos el conocimiento como hermanos. Padre, para poder evitar este tipo de situaciones y que seas tú quien reine en nuestras familias. Padre, permite que esta no sea una historia más, sino que podamos aprender y poner en práctica, Señor, lo que tu palabra dice con relación a nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Les doy gracias por este precioso tiempo. Estaremos hablando precisamente de esta segunda parte. Sé que Dios va a hacer algo poderoso y le pido por favor que comparta, que le dé like y se suscriba al canal. Eso nos va a permitir poder llegar a otras personas cuando usted comparte precisamente estas enseñanzas. Estamos tratando de hablar de historias reales que en la Biblia están plasmadas, pero que muchas veces encontramos alrededor de nuestra vida cotidiana. Que sea Dios tomando control de su vida, que sea Dios estableciendo algo poderoso en su familia y que sea Dios ayudándole precisamente a tener una noche bendecida. Feliz día.